Bien, el día de hoy vamos a empezar con un tema muy controversial, sobre todo un tema de mucho estudio y que realmente no solo lo debemos de conocer los administradores, sino lo debemos de conocer todas las personas porque realmente es una obligación. Y estamos hablando del derecho. Conocer del derecho nos puede ayudar a defendernos, pero también hablar de derecho nos puede ayudar a entender qué obligaciones tenemos como ciudadanos. Y como administradores, ¿qué tan importante es conocer todas las ramas del derecho, conocer el derecho, cómo se ejerce dentro de nuestro país? ¿Qué situaciones son las que acomplejan el derecho en los trabajadores como parte del proceso administrativo? Y también muy importante observar quién funge como partidario de la ejecución de las leyes en nuestro país. De acuerdo al área, de acuerdo a la expertise, vamos a estar dando cada una de las etapas del derecho, pero para ello vamos a entender un poco qué es el derecho. Voy a compartir un poco la pantalla para conocer un poco acerca del derecho e irlo visualizando. Es muy importante, ¿sí?, que entendamos que todo administrador debe de conocer acerca del derecho. ¿Y por qué conocer el derecho yo como administrador? Bueno, me va a permitir conocer leyes, normas, reglamentos que yo debo de aplicar durante mi ejecución laboral, pero también durante la ejecución de la aplicación de una normativa o en su defecto del proceso administrativo. Recordemos que el proceso administrativo lleva la parte del control y al observar el control debemos entender que al identificar el proceso administrativo en la etapa del control, se deben de tener normas, leyes, instrucciones, reglamentos. Y el derecho es una de las ramas que nos ayuda a estudiar este tipo de normas. Vamos a definir qué es derecho. Y bueno, para definir qué es derecho, es muy importante entender lo siguiente. Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades. Derecho es un conjunto de normas. Ahorita vamos a ver qué tipo de normas que imponen deberes, ojo, obligaciones y que confieren facultades, o sea que pueden ser atribuidas. Y obviamente este tipo de normas nos ayudan a nosotros como sociedad a la convivencia, cuyo fin es dotar a todos los miembros de las sociedades con seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Vuelvo a repetir, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, o sea, obligaciones. Y obviamente que establecen las bases de la convivencia social y de dotar a todos los miembros de la sociedad de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Y bueno, conocemos que existen diferentes tipos de fuentes del derecho. De acuerdo a las fuentes del derecho, es como nosotros vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? O cada una de las implicaciones jurídicas que ésta pueda tener. Tenemos los principios generales del derecho, que son las leyes de creación. Tenemos lo que es por costumbre, que son leyes que se pueden ir aplicando. Tenemos los reglamentos, ¿sí? Que eso también actúa como una ley jurídica, pero no tan impotente como una ley. Un reglamento simplemente nos sirve o nos funciona o funge para cumplirlo, mas no tiene algún efecto tan legal como lo es una ley. Luego tenemos las leyes, ¿sí?, que nos van a ayudar a regir.
Tenemos el derecho europeo, solo que para aquellos países que se encuentran dentro de la Unión Americana o la Unión Internacional. Tenemos los tratados internacionales que también fungen como normas y reglas y leyes para poderlas cumplir entre nosotros como ciudadanos, entre países, amigos y hermanos. Y tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución, que en su defecto la Constitución es la ley, ¿sí? Es el libro que más tiene peso en todo lo que puede existir en ejecución de leyes, de reglamentos, normas. La Constitución Política de los Estados Unidos es la que tiene el mayor peso, ¿sí? Ante cualquier otra ley. Si se llega a modificar la Constitución, se tiene que modificar todas las leyes que están debajo de las fuentes del derecho para poder aplicarla. La Constitución es la que nos va a regir y es de la cual vamos a partir, ¿sí? Para poder entender cómo se rigen las situaciones, cómo suceden las cosas, a qué derecho tengo yo, qué obligaciones tengo yo como ciudadano, qué privilegios tengo yo como ciudadano, a qué personas yo puedo aplicar la ley, a qué personas no puedo aplicar la ley. Y de ahí se van a derivar muchas situaciones. Lo más importante es entender que la Constitución es la base para el cumplimiento de las reglas y normas y sobre todo los derechos a los que nosotros tenemos dentro de nuestro país. Y es muy importante como administradores conocer cómo funciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también cómo funge dentro del proceso administrativo. Es muy importante también reconocer que la Constitución dicta, demanda, marca y las demás entidades que muestran las fuentes del derecho se encargan de poderlas proceder, explicar, detallar o incluso aplicar. Esta pirámide es muy interesante y es un factor importante para que podamos conocer realmente un poco acerca de las fuentes del derecho. Y bueno, ya que conocimos un poco acerca de las fuentes de derecho, ahora vamos a conocer un poquito acerca de las ramas del derecho. Dentro de las ramas del derecho tenemos el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho laboral, el derecho civil y el derecho comercial. Prácticamente regularmente se podría decir que ocupamos diferentes tipos de derecho. Los administradores debemos de conocer el derecho constitucional, el derecho laboral, el derecho comercial y el derecho administrativo. Pero es muy importante también entender que existen diferentes tipos de derecho como el penal, el procesal y el civil, que también nos van a permitir apoyarnos para ciertas dificultades que vayamos viviendo durante el día. Pues su defecto también entender que el derecho se aplica con la actuación, ¿sí? Y con el seguimiento del día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días vivimos derecho, comemos derecho y aplicamos derecho. Si no existieran ese tipo de derechos o las normas jurídicas que pueden actuar en favor de nosotros, pues entonces estaremos hablando de que sería un descontrol total. En cambio, a través de las ramas del derecho podemos nosotros enfocarnos hacia un área en específico, estudiar un área en específico, apoyar a la gente en sus derechos, en sus obligaciones también cumplirlas y así poder regular la situación social. Antes de pasar a estudiar un poco acerca de las ramas del derecho, primero tenemos que identificar las personas. Y hay dos tipos de personas, la persona física y la persona moral. La persona física, vamos a hablar un poquito acerca de ella. La persona física en particular goza de ciertos derechos en nuestro país desde que nace hasta su muerte.
Sin embargo, para que pueda contraer obligaciones, debe de alcanzar una mayoría de edad. Hay que recordar que las personas físicas, ¿sí?, tienen derechos y obligaciones. Cuando una persona física se le llama a una persona como puede ser Víctor Hugo Galán, como puede ser Juanito Pérez, como puede ser Pedro, ¿sí?, Ramírez, pero estas personas físicas gozan de derechos desde que nacen, ¿sí?, hasta que alcanzan la mayoría de edad. Y bueno, ¿qué derechos pueden tener? Bueno, las personas físicas pueden tener una nacionalidad, ya sea que si son personas residentes en México puedan tener una nacionalidad mexicana o puedan tener una nacionalidad extranjera, ¿sí? También las personas físicas, ¿sí?, se les puede dictaminar el derecho al estudio, al derecho a una vida digna, sana, a una vivienda, pero también las personas físicas tienen derecho, ¿sí?, a poder estar en su país de residencia y poder desempeñarse en la labor que más deseen o requieran, de acuerdo a sus objetivos de vida, claro está. Dentro de las personas físicas también tenemos que entender que ellas tienen obligaciones, ¿sí? ¿Ok? Y una de esas obligaciones es que presenten o paguen impuestos, o que presenten en su defecto contabilidad electrónica, o que en su defecto también tengan la obligación de pagar impuestos estatales, nacionales, y si exportan e importan, internacionales. Una persona física, jurídicamente hablando, también puede tener actividades económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que también puede estar dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también puede fingir como una empresa. Una persona física también puede fingir como un comerciante, un profesionista o incluso una persona que se dedique a la ama de casa, o sea, ama de casa. Pero todas están realizando una actividad después de los 18. Todas, a lo mejor también puede ser un estudiante, todas ejercen alguna actividad y tienen obligaciones. Y cuando hablamos de obligaciones, también tienen que cuidar y proteger a su país. No pueden cometer actos delictivos y sobre todo tienen que posicionarse en que ellas, como personas físicas, tienen muchas obligaciones. Pero también tenemos a las personas morales. Las personas morales también tienen derechos y obligaciones, pero ellas tienen la capacidad de ejercerlos desde su creación. Las personas morales son entidades, lo llamamos empresas, donde se juntan de 1 a 5 socios para poder crearlas. Tienen la capacidad de ejercer ciertos derechos porque pueden hacer actividades con fines de lucro, ¿sí? Pero también deben de conformarse bajo las leyes que impone, ¿sí?, la autoridad, tanto sea fiscal, mercantil como social. Las personas morales, ¿sí?, están obligadas a presentar también declaraciones, a pagar impuestos, pero también están obligadas a reportar y también están obligadas a contratar, a tratar bien al colaborador y también están obligadas a realizar actos que no sean ilícitos. La diferencia entre una persona física y una persona moral es que la persona moral es un ente económico que está conformada por ciertos socios y lo cual va a permitir que se convierta en una empresa, la cual va a tener algún nombre jurídico, como lo puede ser una sociedad de capital variable, sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad civil, pero va a tener un poder mercantil, aparte del jurídico. La persona física también puede ser empresaria, también se puede dar de alta en Hacienda, también puede ejercer, ¿sí?, ciertas actividades financieras y económicas, pero a diferencia de ello, la persona física, ¿sí?, es la que se va a encargar de sus obligaciones personales. En cambio, la persona moral ya incluye socios y accionistas.
Y bueno, vamos a hablar acerca de lo que tanto las personas físicas como las personas morales debemos de cumplir en cuanto al derecho laboral. Y tenemos que hablar un poquito acerca del derecho laboral porque como administradores es fundamental que conozcamos el derecho laboral. No podemos pasar desapercibidos el derecho laboral. El derecho laboral es una materia que debemos de conocer todos los ciudadanos, tanto personas físicas, pero también tenemos de conocer personas morales, porque las personas morales son las que contratamos el personal. Tanto las personas físicas como las personas morales deben de conocer el derecho laboral, pero las personas físicas deben de conocer sus obligaciones y sus prestaciones, y la persona moral debe de conocer sus obligaciones. Entonces, es muy importante que conozcamos un poco del derecho laboral y que nos apoyemos en una ley. Recordemos que en el derecho laboral está la, la Ley Federal de Trabajo, que es parte de lo que vamos a estar viendo en la ley, pero también existe la Ley del Seguro Social y por ahí también existe la Ley del Infonavit. Pero lo más importante es conocer primero la Ley Federal de Trabajo, qué nos dictamina, qué nos dice, qué es lo que debemos de cumplir para poder después proceder con diferentes leyes. Y bueno, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo vamos a identificar que existen dos entes. Existe el patrón, el colaborador. El patrón puede ser una persona física y puede ser una persona moral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el patrón puede ser o una empresa o una persona como tú, como yo. Recordamos algo muy importante y ya lo veíamos anteriormente de que eran las personas. Existe una persona física y una persona moral, aunque las dos tienen diferentes obligaciones y diferente poder jurídico, las debemos de tomar en cuenta dentro de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, un patrón puede ser una persona física y una persona moral que utiliza los servicios de un trabajador o de varios trabajadores. Ahora, de que ya tenemos dos entes, tenemos al patrón y al colaborador, vamos a identificar primero ya como final o punto determinante que es el patrón. El patrón es la persona física o la persona moral que va a adquirir o va a utilizar los servicios de uno o varios colaboradores. Y el colaborador es aquel el que se emplea. Es la persona que le va a brindar sus servicios a esa persona física o a esa persona moral a cambio de un salario. ¿Sí? Y es muy importante entender lo siguiente. Todo colaborador que vaya a brindarle un servicio a una persona física o a una persona moral debe de tener un contrato verbal o escrito. En lo personal, siempre traten de que sea escrito. ¿Por qué? Porque el colaborador es aquel que va a realizar la tarea, por lo cual se le va a reconocer una remuneración, en este caso un salario. Vamos a hablar acerca de la diferencia entre colaborador y empleado. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque es parte del desarrollo organizacional en la parte de dirección. Recordemos que en el proceso administrativo vimos liderazgo. Actualmente la Ley Federal de Trabajo sigue reconociendo al colaborador como un empleado, pero de acuerdo a lo que nosotros ya estamos viendo en la administración, en el apartado del proceso administrativo de dirección, que es la parte de liderazgo, debemos de llamarlo colaborador. Tanto el patrón como el colaborador tienen obligaciones. Y hoy vamos a ver algunas de las obligaciones que tienen los patrones. La primera obligación que tiene el patrón es cumplir con las disposiciones marcadas en las normas de trabajo aplicadas a sus empresas o establecimientos. ¿Qué quiere decir? Que el patrón debe de cumplir con cualquier ley, con cualquier normativa que se establezca dentro de la Ley Federal del Trabajo, o de las normas, o de los lineamientos, o de los reglamentos. También debe pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones.
de conformidad con las normas vigentes en las empresas o establecimientos. Entonces, también el patrón debe estar obligado a pagar un salario que se dictaminó en un contrato plurianual y también debe de pagar alguna indemnización en dado caso de que el colaborador rescinda de la empresa llamándolo finiquito o en su defecto una liquidación. También debe de proporcionar al colaborador los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo y que sobre todo lo mantenga al alcance. También debe de proporcionar, sí, un local seguro para la guardia de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. En su defecto puede ser algunos lockers, alguna área especial para guardar las cosas del colaborador. También debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores. Y si nos vamos a las NOM, debe de tener ergonomía. ¿Qué quiere decir con ergonomía? Deben de estar aptos para que el colaborador no pueda sufrir alguna lesión por tanto tiempo estar sentado, por tiempo tanto estar parado. ¿Sí? Y esto sucede mucho en las casas comerciales, en las oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. ¿Qué quiere decir? Que están en constante repetición con una sola postura. Guardar a los trabajadores en la debida consideración, absteniéndonos de maltrato de la palabra o de obra. Siempre debe de existir un respeto, siempre debe de existir consideración del trabajador y siempre debe de existir, sí, empatía. Esa parte ya lo veíamos en el proceso administrativo, en la parte de dirección, pero ahora lo estamos tocando ya sobre una ley. Bueno, también es muy importante que el patrón expida cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita con el número de días trabajados y el salario percibido, que hoy en día le llamamos recibo de nómina, pero también hoy en día le llamamos comprobante fiscal digital por internet y eso lo podemos encontrar timbrado. Entonces es muy importante que nos expidan cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita con el número de trabajos y el número de salario percibido. Ojo, legalmente tiene que ser, sí, electrónico, aunque la ley no lo diga, es muy importante que sea electrónico, sí. Pero si les llegaran a entregar un documento, pues bueno, habrá que revisar cuál es la procedencia de ese documento. Se le debe expedir al trabajador que lo cite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. En este caso puede ser una carta de recomendación, ¿sí? Se le puede expedir una carta de recomendación al colaborador. Se debe conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones. Es muy importante que a cada colaborador se le ejerza el tiempo necesario y el tiempo establecido para que pueda ejercer su voto en dado caso que trabaje en fines de semana. Establecer y sostener las escuelas, el artículo 123 constitucional de la conformidad con lo que disponga las leyes de la Secretaría de Educación Pública. Y sí, bueno, es muy importante sostener bien el artículo 123, tanto el apartado A como el apartado B. Otra de las obligaciones de patrón es proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Y ojo, en algunas empresas llega a pasar que incluso son capacitaciones hasta de 30 horas. Debe de cumplir con el reglamento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad. Hablamos de la seguridad de higiene, salud y medio ambiente en el trabajo. Recuerden muy bien que ahorita ya está en vigor la NOM 035, que nos habla acerca de los efectos psicosociales que puede, sí, tener un colaborador. Hay que tener muy en cuenta esa norma, porque esa norma nos va a permitir, sí, apoyarnos para que el colaborador no sufra estrés, esté bien de salud, que en seguridad de higiene esté con las medidas que debe de tener y el equipo que debe de tener. Y recuerden algo muy importante, el ambiente de trabajo es el clima laboral. Recuerden que eso lo vimos en el proceso administrativo, en la parte de dirección, cómo cuidar el clima laboral. Y bueno, las obligaciones del colaborador lo van a poder encontrar en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo y debe de contener lo siguiente.
Debe de cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables. Igual, igual que el patrón, es muy importante que él también cumpla con las modificaciones y con los estatutos de las normas que marca la Ley Federal de Trabajo. Debe de observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indican los patrones para su seguridad y su protección personal. Ojo con esto. El colaborador está obligado a observar, ¿sí?, todas las disposiciones contenidas en el reglamento. Es que yo no sabía, es que yo no sabía que tenía estas obligaciones. Pues es muy importante leer y observar cada una de las leyes, porque eso nos puede pasar como colaboradores. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o su representante. Debe de desempeñarlo de manera correcta. Eso es una de las obligaciones que debe de tener el colaborador y el patrón. Pero en el artículo podemos encontrar más extensas. Yo estoy tratando de resumir un poco de lo que podemos encontrar dentro de la ley. Debemos ejecutar el trabajo con la intensidad del cuidado, esmero apropiados en la forma y tiempo y lugar convenidos. Ojo con ello. Hacer el trabajo de calidad. Realmente comportarnos como unos colaboradores exactos y correctos. También debemos dar aviso inmediato al patrón cuando existe un caso fortuito o de fuerza mayor o las causas justificadas que impidan incurrir en el trabajo. Cuando hablamos de causas justificadas puede ser una enfermedad general, un accidente de trabajo o incluso la muerte de un familiar. Pero es muy importante que justifiquemos por qué estamos faltando y que demos aviso inmediato al patrón. Si no estamos dando aviso inmediato al patrón, nos puede causar una prerrogativa. Observar buenas costumbres dentro del servicio es observar que el colaborador sea responsable, que sea honesto, que sea íntegro, que sea eh, proactivo dentro de las competencias que quiere evaluar la empresa. Poner el conocimiento al patrón de alguna enfermedad, si tiene algún contagio, hoy lo podemos ver en el COVID-19, que es muy importante que avisemos si tenemos esta enfermedad, tan pronto como se tenga conocimiento de las mismas, porque luego puede afectar tanto a la persona en la cuestión de la salud como al patrón. Y bueno, según el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, queda prohibido que los trabajadores realicen lo siguiente: ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad. Y vamos a dar un ejemplo. Hay colaboradores que se les brinda material de seguridad y higiene y no lo ocupan y andan en las tarimas arriba y no se ponen el arnés. Eso hace que estén en peligro y que pongan su vida en riesgo y su propia seguridad. Faltar el trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Aquí hablamos cuando realmente un colaborador falta y no avisa. Ahora, también otra cosa que llega a suceder es acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en lugares de trabajo. Es muy importante siempre mantener el respeto. Sustraer a la empresa o establecimiento útiles de trabajo en materia prima o elaborada. Ojo con el robo. Muy importante. Lo que no es mío, no es mío. Lo que es de la empresa, es de la empresa. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. Aquí me faltó agregar también alguna sustancia tóxica, alguna droga o algún tipo de sustancia que altere el sistema inmunológico o en su defecto el sistema, bueno, que le haga perder más que nada eh, la lucidez de las cosas que está haciendo. Portar cualquier tipo de arma durante las horas de trabajo tampoco se permite, a menos que sea una actividad económica donde lo tengan que tener. Y suspender las labores sin autorización del patrón, o sea, que deje de trabajar sin que el patrón se lo haya dicho. Y hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo. Muy importante que entendamos que esto queda prohibido y que no lo practiquemos para que también conozcamos nuestras obligaciones. Y bueno, ya que vimos un poco las obligaciones tanto del patrón como del colaborador, ahora vamos a ver las prestaciones de ley a las que tiene derecho el colaborador y a las que a su vez el patrón está obligado a darlas, porque son prestaciones de ley. Y bueno, está obligado a dar el aguinaldo,
que se paga a los trabajadores por cada año laborado y que equivale a 15 días de salario. Esto se tiene que hacer antes del 20 de diciembre. Vamos con las vacaciones y prima vacacional. Todos los trabajadores tienen derecho a 6 días de vacaciones por cada año laborado. Y ojo, las vacaciones van aumentando 2 días con el paso del tiempo. Adicional a ello, tienen derecho a una prima una prima vacacional del 25% adicional a su salario ordinario. Como ya se los mencionaba, el segundo año por cada año subsecuentes aumentarán 2 días hasta llegar al 12, que quiere decir que si el colaborador tiene vacaciones, tiene 6 días de vacaciones al año y ya cumple 2 años, va a tener después 8 días y así subsecuentemente hasta llegar a los 12. A partir del quinto año de servicios aumentará en 2 días de vacaciones por cada 5 años de servicio. La prima dominical también tiene derecho el trabajador, eso es cuando trabaja en domingo, ¿sí? Y es un monto del 25% adicional sobre su salario. Uh-huh. Tiene también derecho a un día de descanso semanal. Ojo, lo puede disfrutar ya sea en fin de semana o entre semana. Tiene el derecho a la licencia de maternidad. Recordemos que la licencia de maternidad es antes y después del parto, ¿sí? Entonces es muy importante que sean 40 días después, 40 días antes, la licencia de maternidad. También tiene derecho a la licencia por adopción, derecho que tienen las mujeres trabajadoras en caso de adopción para no asistir a sus labores con el objeto del cuidado del infante, con un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día que reciba el infante. También tienen periodo de lactancia, 2 reposos extraordinarios por día de media hora en un lugar designado en la empresa. Y ojo, aquí muy importante para las personas morales, solo para las personas físicas que sean patrones. Es muy importante también asignarles a los colaboradores un área de lactancia específica para que puedan ejecutarla. Licencia de paternidad también aplica para los hombres el permiso que tienen para no asistir durante los 5 días laborales al desempeño de sus labores para poder visualizar a su hijo, en su caso, la adopción de un infante. La prima de antigüedad es una prima que nos va a servir para ver que el colaborador ha cumplido ciertos años, ¿sí? Que ya tiene mucha antigüedad. Principalmente la prima de antigüedad, en este caso, debe de cumplir ciertos requisitos. Primeramente, que el colaborador haya cumplido 15 años o más. Si no ha cumplido 15 años o más, no se le otorga la prima de antigüedad, ¿sí? También es muy importante que si el trabajador llega a fallecer, esta prima de antigüedad se le paga a sus beneficiarios. Y también la prima de antigüedad tiene ciertos tipos de cálculos, de acuerdo a los salarios mínimos establecidos por la ley. Prestaciones por renuncia. Bueno, tenemos también el salario, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, las utilidades, las primas de antigüedad de 15 años o más otorgará al trabajador que voluntariamente terminara su relación de trabajo, que eso ya es lo que ya estuvimos visualizando. Cuando un trabajador renuncia, tiene derechos a que se le haga el cálculo de salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades en dado caso de que se les pague utilidades, prima de antigüedad por 15 años, etc. También existen las prestaciones por un despido injustificado. En este caso, él recibirá las mismas prestaciones que mencionábamos anteriormente, pero una indemnización que consta del pago de 3 meses de salario, ¿sí? Lo mismo que ya mencionábamos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades, prima de antigüedad. Y en su caso que demande reinstalación a su puesto de trabajo, no se le debe de negar. ¿Qué quiere decir? Que si él quiere regresar a su puesto de trabajo, lo tienen que aceptar. Además de que percibirá 20 días de salario por cada año de servicios trabajados, más los salarios de vengados que no se le hayan pagado. Si no se le pagaron días, si no se le pagaron primas dominicales, etcétera. Y bueno, en la cuestión de las utilidades se le llama el reparto de utilidades, donde los trabajadores reciben parte de las utilidades de la empresa. Esto se debe de ejecutar del 1 de abril al 30 de mayo.
¿sí? O del 1 de mayo al 29 de junio, tratándose de personas físicas. Si hablamos de personas morables, debe ser del 1 de abril al 30 de mayo. Y de personas físicas, del 1 de abril al 29 de junio. ¿Sale? Y es el derecho que tienen los trabajadores a recibir una parte de las ganancias obtenidas por parte de la empresa, por parte del patrón. También se calcula de acuerdo a la base salarial y a la tabla, sí, de tabuladores de cada uno de los colaboradores. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo un poquito con el derecho laboral, ya que esas son las prestaciones de ley que debemos entender, que debemos aplicar, que debemos conocer y que sobre todo debemos de exigir. Pero bueno, se me olvidaba también de las utilidades que tiene un tope máximo de ganancias. Me parece que si no rebasan los 300,000 pesos, la empresa no puede repartir utilidades y también hay que ver si no cumple durante el primer año. Bueno, el conocer la ley federal del trabajo, el conocer el derecho laboral es muy importante porque lo debemos de aplicar, debemos de cumplirlo. Y estamos obligados a realmente aceptarlo, aplicarlo y ejecutarlo. Ahora vamos con el derecho tributario. Otra rama del derecho y la que tenemos de estudiar como administradores porque debemos de conocer las implicaciones del derecho tributario. Vamos a definir qué es el derecho tributario. Y bueno, el derecho tributario fiscal es la disciplina que parte del derecho financiero y que tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. Prácticamente el derecho tributario o el derecho fiscal estudian el ordenamiento jurídico, ¿sí?, que va a regular la aplicación de los tributos. En este caso, los tributos son los impuestos que vamos nosotros a devengar contra cualquier acción. Ya sea que las personas jurídicas, como las personas jurídicas morales o las personas físicas ejerzan una actividad económica, tienen la obligación del pago de impuestos y lo marca la Constitución política. Recordemos que en el ordenamiento jurídico y en las fuentes del derecho tenemos a la Constitución como la base. Ojo, muy importante cumplir con las obligaciones fiscales. Y bueno, vamos a conocer qué son los tributos o los impuestos. Los impuestos son representaciones en dinero o prestaciones en dinero que se le da a los estados y a las entidades, que ellas mismas en su poder de derecho público reclaman, ¿sí? Y que obviamente la utilizan para satisfacer cualquier tipo de necesidad colectiva. Por ejemplo, la educación, el alumbrado público, por ahí puede ser también el derecho a la salud. Y entonces nosotros como mexicanos contribuimos al gasto público para que estas necesidades colectivas se puedan ejecutar. Ojo, no estoy diciendo que se ejecuten de manera correcta, pero se deben de ejecutar. Y bueno, todo mexicano debe de estar obligado a pagar impuestos siempre que realice una actividad económica que le genere ingresos. Por eso es muy importante entender que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es una obligación de los mexicanos a contribuir a los gastos públicos. Y entonces estamos hablando de un mandato constitucional. Por eso, ojo, cómo hacemos las contribuciones, cómo realmente aplicamos el artículo 31, cómo lo vemos a través de la fracción cuarta y lo que dice la Constitución Política. Y bueno, ya que conocemos el impuesto, vamos a conocer algunos tipos de impuestos que se manejan en México. Tenemos el impuesto al valor agregado. Prácticamente todos los ciudadanos pagamos el IVA, que es el impuesto al valor agregado. En la mayoría de los productos del mercado, la tasa que se utiliza es del 16%. En algunas zonas, como la zona fronteriza, se utiliza del 11% o en su defecto del 8%. El IVA debe pagarse a más tardar el día 17 del siguiente mes que corresponda. Por ejemplo, si yo
compré en agosto, el IVA lo pago en septiembre, antes del 18. Y es muy importante también entender que existen también IVAs retenidos, IVAs trasladados. Hay veces que se aplican tasas diferentes de acuerdo al impuesto que se va a estar ejecutando. En el caso de retenciones podemos aplicar para honorarios el 10% y las 2/3 de IVA, el 10% de ICR y las 2/3 de IVA, que es el 10.66. Pero el más común es el 16%, que nosotros lo podemos ver aplicado en una compra en Walmart, ¿sí? O cuando a veces queremos pedir una factura, nos dicen que nos cobran el 16% de IVA, que legalmente ya debe de incluir IVA todos los precios al consumidor, pero realmente eso es cuando nos damos cuenta para qué se ocupa el IVA. ¿Ok? Es un impuesto trasladado y es un impuesto retenido. También tenemos el más conocido, que es el impuesto sobre la renta, que mejor conocido como ICR, que es el que se debe de pagar con una tasa fijada. Regularmente para personas morales la tasa fijada es del 30% de acuerdo a sus ingresos y a sus gastos. Y la tasa para personas físicas puede llegar hasta el 35%. ¿Qué quiere decir? Que lo más probable es que una persona física, de acuerdo al valor de sus ingresos, pueda pagar hasta un 35% de impuesto y una persona moral hasta un 30%. Como contribuyentes, tenemos hasta el 30 de abril para realizar nuestra declaración anual, donde se va a informar exactamente lo que nosotros nos ingresó, lo que gastamos y los impuestos que tenemos que pagar. Fecha límite hasta el 30 de abril. También tenemos el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Y este es un impuesto que nosotros pagamos por la venta e importación de gasolinas, alcoholes, cervezas, tabaco. Y este tiene el mismo efecto que el IVA. Los contribuyentes pueden trasladar este impuesto. Pero algo muy importante que debemos de entender de este impuesto es que este impuesto es un impuesto especial. Regularmente las gasolinas se aplica este impuesto y por eso es que a veces el combustible sale un poco más caro de lo debido, debido a la aplicación de este impuesto. Y en los alcoholes y las cervezas y el tabaco regularmente se aplica porque son productos que realmente dañan la salud y entonces eso ayuda a que sean un poco más caros y que la gente no los pueda consumir, pero sin embargo la gente los sigue consumiendo, sobre todo en nuestro país, porque no existe esa cultura. Y después tenemos el impuesto sobre depósitos en efectivo, ID. Este tipo de impuesto se cobra durante el mes que se deposita más de 15,000 pesos en efectivo. Sobre el excedente se cobra una tasa del 3%. ¿Qué quiere decir? Que si me depositan más de 15,000 pesos en efectivo, se cobraría una tasa del 3% de impuesto. ¿Sale? También tenemos el impuesto predial, que es un pago que deben cubrir todos los propietarios de una vivienda, ¿sí? Y que debe de pagarse al municipio o a cualquier entidad todos los años dentro del primer bimestre del año. Este impuesto predial regularmente se paga para todas las personas que legalmente tienen una vivienda, o sea, me refiero que realmente tienen escrituras. Y este pago de impuestos se debe de cubrir en su defecto. Puede que si no se cubre el impuesto del pago del predial, pues puede que exista un embargo. De la vivienda, la tenencia. Bueno, la tenencia es un impuesto también que se cobra por el uso de vehículos. Y bueno, todos los propietarios de algún automóvil deben de pagarlo. En ciertos estados aplica la tenencia y en ciertos estados no. De acuerdo a las leyes y normativas de los estados es como se aplica. Pero bueno, sin embargo, para el pago de la tenencia existen subsidios de hasta el 100% en este impuesto o dependiendo la cantidad que se deba se les puede apoyar. O de acuerdo a lo establecido por cada entidad federativa, por cada municipio o por cada ciudad. Me parece que en Cuernavaca no se paga el impuesto de tenencia. Pero bueno, es hasta el 100%, ¿no? Subsidiada. Sí se tiene que pagar, pero a lo mejor es subsidiada. Pero tenemos que entender que existe un impuesto sobre tenencia. Ya como punto final, porque ya estamos terminando esta etapa del derecho, para ya finalizar,
Vamos a hablar acerca de los impuestos arancelarios. Y los derechos arancelarios son impuestos o tributos que se aplican a los bienes que se comercian internacionalmente. Generalmente se aplican en las importaciones, pero también existen casos de que se aplican en las exportaciones. Estos impuestos se van a determinar de acuerdo a la importación y exportación que se realice de acuerdo al país. Y se van a determinar de acuerdo a donde se esté importando, donde se esté exportando. De acuerdo al país se cobra un impuesto. Y de acuerdo al producto, por ejemplo, pueden existir impuestos arancelarios, que por ser la exportación y exportación de hierro tengan un costo más alto. Pero puede haber a lo mejor impuestos más económicos porque nada más en la importación y exportación de telas. Pero se tiene que pagar un impuesto, tanto por la importación, por las exportaciones, por esa actividad económica. Y bueno, ya para finalizar el día de hoy con el derecho tributario y el derecho laboral, vamos a visualizar las leyes que regulan y determinan el cálculo de impuestos. Tenemos a la ley del impuesto sobre la renta, que lo que va a hacer la ley del impuesto de la renta va a fungir, ¿sí?, para que nosotros podamos observar y ver cómo se calcula a través de ciertas tasas, donde podemos tener una cuota fija, un límite inferior, un límite superior y una tasa, de acuerdo al ingreso y de acuerdo a si es persona física, si es persona moral y la actividad económica. La ley del impuesto del valor agregado, también tenemos una ley que nos va a decir qué personas están obligadas a pagar el IVA del 16%, qué personas tienen la oportunidad de tener un IVA exento, qué personas pagan un IVA de tasa cero y qué personas no pagan IVAs, son exentos. Y alguno de ellos podemos encontrar también a los médicos o las medicinas que también podemos encontrar en ese rubro, que no generan tanto IVA, que no generan IVA. ¿Ok? Y también tenemos las normas de información financiera que son las NIF, que ellas nos van a determinar el tratamiento contable de cómo se debe realizar la contabilidad de manera ordenada, legal, de cómo se deben de justificar las operaciones y sobre todo cómo deben de estar reguladas. Y también no dejar afuera que tenemos disposiciones en el Diario Oficial de la Federación, realmente consultar todos los días el Diario Oficial de la Federación es una obligación, porque existen muchas modificaciones, todos los días se actualiza la ley y es muy importante que todos los días estemos a la par de lo que se va actualizando la ley, de lo que compete dentro de la ley. Bueno, hasta aquí sería el día de hoy la clase de Derecho. Voy a dejar una actividad en la plataforma donde ustedes van a poder visualizar y van a poder ver qué tipo de leyes ya conocen. Más que nada las prestaciones a las que ustedes tienen derecho. Por favor, les dejé un wiki, escríbanme sus comentarios y postéenme qué leyes sí han aprendido el día de hoy. Muchas gracias.